2:40 y continuamos con información. A mí me da mucho gusto recibir en el estudio y le agradezco que nos regale unos minutitos de la que me imagino es una apretada agenda al doctor Juan Camilo Mesa Jaramillo. Él es rector de la Universidad Global University, es también presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas y pues bueno, en Aguascalientes en últimos años se ha convertido él también en una auténtica institución de la educación privada pública, dando conferencias, destacándose también en el tema del emprendedurismo, empujar a los jóvenes a que se involucren cada vez más en la vida pública y el desarrollo profesional de nuestra sociedad. Juan Camilo, qué gusto recibirte. No, el gusto es mío, feliz de estar aquí, la verdad, qué lindo está todo y la información que ustedes generan, de verdad espectacular, muchas felicidades, están haciendo un trabajo maravilloso. Juan Camilo, te agradezco mucho esta introducción. Preguntarte, ¿cómo ves, y te lo pregunto antes de pasar a temas más sustanciales, cuál es el contexto actual de la educación, tanto privada como pública en general? ¿Cómo va la educación? Mira, la educación mexicana está en un momento complejo. En los exámenes internacionales no hemos salido bien evaluados. La verdad es que llevamos más de una década siendo el peor país de los miembros de la OCDE en las pruebas internacionales. Y esta pandemia también nos afectó terriblemente porque se distanció mucho más esa diferencia entre la educación pública y privada. Yo no sé si ustedes saben, pero 19,000 niños se nos desescolarizaron en Aguascalientes. Eso es algo terriblemente grave. Como país no estamos bien en educación. En Aguascalientes la pandemia nos generó una división aún mayor entre la educación pública y privada. Y bueno, hay un reto enorme de poder lograr nivelar esta situación. Y esto se está dando justamente porque el sistema educativo mexicano ha perdido o no tiene un buen enfoque. El sistema educativo mexicano está centrado en la memoria, o sea, los estudiantes se evalúan por datos, por fechas, por capitales, por largos, por altos de los ríos, por largos de los ríos, altos de los volcanes, y la realidad es que la educación del siglo XXI tiene que estar enfocado en la innovación, la generación de empresa, la generación de disrupción. El mundo desarrollado que entendió eso va con una velocidad enorme. Te puedo dar un dato. Un país como Estados Unidos, que es el líder en la generación de innovación, genera en un año 164,000 patentes, según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero Corea, que hace 30 años era más pobre que México, genera más de 110,000 patentes. China, que se ha convertido en el motor de la innovación en el mundo, 534,000 patentes. En ese mismo periodo México hizo 618 patentes. O sea, hoy definitivamente no estamos centrados en una educación centrada en la innovación y eso como país es muy delicado. ¿Por qué? Porque si tú ves los ingresos de México están centrados básicamente en dos cosas: recursos naturales y mano de obra barata. Eso en el siglo XXI no genera el valor que se requiere. Entonces los países que están generando y están sosteniendo su educación en la innovación buscan que los estudiantes, los universitarios, generen desarrollo y crecimiento y eso fortalece las economías. Entonces realmente no tenemos un buen panorama en México. La realidad es que necesitamos trabajar mucho, necesitamos fortalecer mucho y eso que Aguascalientes es un estado con unos estándares educativos muy altos. Pero con todo y eso, 19,000 niños se nos desescolarizaron. ¿Y dónde están esos niños? Seguramente, espero que estén trabajando, pero seguramente delinquiendo. Entonces, tenemos un reto enorme. La verdad es que hoy debemos trabajar, esforzarnos por construir un sistema educativo del siglo XXI y para eso hay que hacerlo desde el sector público, desde el sector privado, desde el gobierno incluso, buscando encontrar ese nuevo enfoque. ¿Cuál es ese nuevo enfoque? Una educación centrada en la innovación y el emprendimiento. No hay otro camino. Todos los países que tú analizas, Finlandia, Dinamarca, Corea, Singapur, todos han entendido que la generación de valor en el sistema educativo se tiene que conectar a la innovación. Esto nos lleva a que, por ejemplo, todos los niños estén en un camino hacia emprender. No tanto emprender. A ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo funciona el sistema educativo mexicano? Tú estás en un grado y yo necesito saber si tú sabes. Entonces te digo, ¿cuándo nació tal prócer?
Si tú eres capaz de responderme eso, yo te pongo una calificación aprobatoria, ¿no? O te sabes la capital de un país. Eso es un sistema educativo centrado en la memoria. La memoria no es una de las habilidades más importantes en el siglo XXI. Yo te aseguro que tú no te sabes de memoria 5 números celulares. Tu papá y tu mamá a lo mejor sí, se sabía 5 números de teléfono porque era necesario. En este momento la memoria no es una habilidad muy requerida en el desarrollo empresarial de un país o de una empresa. ¿Por qué? Porque hay otras habilidades que son más importantes como trabajo en equipo, como la capacidad de resolver problemas, la capacidad de adaptarte. Entonces, hay que mirar de ese sistema educativo de la memoria al donde la información que tú aprendes te sirve para construir cosas. Y eso justamente es el brinco que tenemos que dar. ¿Cómo lograr llevar a las escuelas a que el conocimiento se aplique? Muchos jóvenes hoy te dicen, es que ¿para qué me enseñas eso si no lo voy a hacer, no lo voy a utilizar? Entonces ahí es donde empiezan metodologías nuevas o no nuevas, metodologías que deberíamos usar como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, que son las famosísimas metodologías activas que llevan al estudiante a ser artífice de la construcción del conocimiento y no un estudiante pasivo que recibe información que tiene que decir en un examen para sacar un 10. Esa es la gran diferencia. El mundo que ha entendido eso normalmente ha logrado conectar la educación con la economía y son países con economías fuertes. Los países que estamos rezagados en educación son los países que simplemente tenemos un sistema educativo pasivo que no es el motor y el soporte de la economía. Ahí tenemos ese gran reto y bueno, justamente es lo que yo trato de desarrollar y lo que trato de difundir en mis conferencias y en los diferentes lugares donde voy a estar y donde he estado, es justamente lograr ese cambio. Para eso requerimos capacitación docente, que el gobierno entienda que nuestro sistema se tiene que volver en el soporte de la economía. O sea, mientras el gobierno siga viendo a la educación como un botín político o con quien tienes que hacer alianzas para ganar una presidencia de la República, es muy complicado. La educación tiene que ser un ente que desarrolle la economía del país y para eso todos como sociedad lo tenemos que entender. Fíjate Brasil, que es un país con el cual competimos mucho y que siempre nos comparamos en economía, lleva 30 años haciendo una cosa que se llama Todos por la Educación. Entendieron que era tan importante la educación para Brasil que no la podían dejar en manos del gobierno. Y se unió el gobierno, los empresarios y las familias y después de 30 años, hoy la universidad más importante de América Latina, que era la UNAM, que ya no lo es la Universidad de Sao Paulo. Y entre las 10 mejores de América Latina hay 5 brasileñas. Entonces, ellos tienen un plan. Ahora, en educación las soluciones y los proyectos no son a 5 años ni a 10 años. Mínimo necesitas 30 años para empezar a entender lo que estás desarrollando y que empiece a dar resultados. Entonces, Brasil es un buen ejemplo, Chile no se diga, Finlandia no se diga. Yo creo que hay muy buenos modelos que podemos no copiar, no se trata de copiar, se trata de entender qué hicieron bien para que lo podamos construir en México y en América Latina, porque el problema de México lo tiene casi toda América Latina. O sea, realmente, excepto Chile, que tiene cosas interesantes, y Brasil, realmente todos los países sufrimos de lo mismo. Y aquí no pasa porque tenemos los gobiernos, cada 6 años cambian y cada 6 años cambian de proyectos. ¿Este gobierno cómo lo ves? ¿Es un gobierno que está abonando a que podamos avanzar hacia ese escenario que tú dices debemos de alcanzar o no? Mira, apenas el nuevo cambio a la educación se está viendo. Yo siempre trato de ser positivo, pero a mí me parece que habríamos tenido que dejar que avanzara un poco lo que había hecho el gobierno anterior. No lo dejamos, se cortó. Yo creo que es retroceso. Yo creo que lo veo con ojos, siempre los veo con ojos positivos, pero es cada 4 años o cada 6 años un cambio realmente no desorienta a los docentes. O sea, el docente dice, no, estoy medio aplicando y entendiendo lo que quiere este gobierno y llego a otro y es el cambio hacia otra cosa, ¿no? Entonces, yo sí creo que mientras sigamos jugando digamos entre comillas, con la educación va a ser muy difícil construir ese sistema educativo que soporte la economía del país. Yo creo que hay que hacer una revolución real en la educación. Hoy tenemos una herramienta, seguramente ustedes han hablado en algún programa de ella, que es la inteligencia artificial ChatGPT, que va a cambiar la educación. O sea, realmente hoy tú le puedes preguntar casi cualquier cosa. O sea, un estudiante antes lo evaluábamos por hacer un ensayo y hoy tú entras y un ChatGPT te lo hace en menos de un segundo, un ensayo que antes
que antes te tardabas no sé cuántas horas en hacerlo, y hoy no hay tecnología que pueda decir si ese ensayo fue escrito por una inteligencia artificial. Eso, imagínate, ha sido tanto el revuelo de ChatGPT que las escuelas públicas en Nueva York lo prohibieron. Y yo digo, es una tontería prohibirlo. O sea, eso nos va a obligar definitivamente pasar a la educación del pensamiento crítico, del análisis de las cosas, y la educación del pensamiento crítico es la base de la innovación. O sea, cuando tú piensas, ¿por qué esto? Eso te lleva directamente a la innovación, y la innovación al emprendimiento, y el emprendimiento al desarrollo. Entonces, realmente yo alabo y aplaudo. De hecho, vamos a hacer un panel internacional de ChatGPT hablando de las implicaciones en educación. ¿En Global University? Claro, y va a estar online para todos los profesores del Instituto de Educación de Aguascalientes, y para quienes se quieran sumar, vamos a tener un ponente de Estados Unidos, vamos a tener uno de Chile, y vamos a estar hablando de cómo adoptar esta tecnología y pueda volverse un impulsador del conocimiento. Porque la realidad es que con ChatGPT tienes un tutor personalizado 24 horas, donde el estudiante le puede preguntar casi cualquier cosa y debatir con él. Eso es algo maravilloso. Imagínate, no solo está el profesor o todo el equipo docente que tengas en una escuela, tienes una inteligencia artificial 24 horas con cada uno de tus estudiantes. ¡Wow! ¡Wow! Eso es democratización de la educación. Juan Camilo, creo que podremos hablar contigo sin aburrirnos una hora. Muchas gracias. El tiempo es limitado. Estamos muy pendientes. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir la pista? Bueno, todo Juan Camilo Mesa está en todas las redes sociales como Juan Camilo Mesa Jaramillo. En todas las redes sociales, mi blog camilomesa.mx, ahí tengo más de 4,000 publicaciones de diferentes temas. Entonces, bueno, pues ahí me pueden seguir, y en Global University. Juan Camilo. Muchas gracias, amigo. Te agradezco mucho. Él es Juan Camilo Mesa Jaramillo, rector de la Universidad Global University y además presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación